Vamos a continuar nuestro estudio en nuestra epístola de Timoteo. Es un pasaje, hoy empezamos el capítulo 4 y también empezamos una nueva sección. Es muy interesante este cambio que hay. Abrí tu Biblia en 1 Timoteo capítulo 4, vamos a estudiar los versículos 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a pedir ayuda a Dios y luego empezamos. Padre Santo, gracias por esta mañana que tú nos regalas. Estamos ante una porción monumental de tu palabra, bastante fuerte, Señor, y sin embargo también, aunque difícil, nos alienta a entender los tiempos, saber lo que vendrá y cómo tenemos que conducirnos. Somos advertidos por esta verdad enorme. Te pedimos un corazón dócil, humildad ante todo para poder recibir tu palabra, Señor, y poder examinarnos a la luz de ella. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este presenta un tema que quizás es una palabra para algunos que no están acostumbrados, que es la palabra apostasía. Vamos a explicar eso esta mañana. El viernes 26 de julio del año 2019 ocurrió un evento que fue impactante a nivel mundial. Un hombre muy famoso en Estados Unidos, es pastor de una iglesia. A los 20 años, este hombre muy inteligente escribió un libro que se titula Le dije adiós a las citas amorosas. Vendió millones de copias. Luego escribió otros 7, 8 libros más de gran impacto. Él es pastor, era pastor de una iglesia, una mega iglesia. Y este hombre ese día publica en su Instagram que él ya no es cristiano. Y fue un shock mundial. Las páginas ateas, las páginas LGTB festejaron este evento. Imagínense esa iglesia, los hermanos quedaron en offside. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Cómo puede ser que un hombre con tanta preparación, un hombre que escribió tantas cosas, que fue un consejero para tantos, la CNN dijo que este hombre que dio tantos consejos matrimoniales, a él le fallaron? Sus consejos no le sirvieron. Él publicó, solamente para tener una idea, he sufrido un cambio masivo con respecto a mi fe en Jesús, escribió este hombre. La frase popular para esto es deconstrucción. La frase bíblica es apartarse. Por todas las medidas que tengo para definir a un cristiano, definitivamente no soy un cristiano. Él tiene preparación suficiente para decir, yo no soy cristiano. De hecho, él una semana antes anunció el divorcio de su matrimonio, después de 22 años. Y Harris, Joshua Harris, de la iglesia Sovereign Grace, una iglesia muy conocida, dice él, era pastor, ya no es, publicó un pedido de disculpas a la comunidad LGTB. Más tarde se le vio en una marcha LGTB y algunos creen que ya tiene un amorío homosexual. Según un sitio de internet, dice, es la celebridad cristiana más notable en convertirse en apóstata tan explícitamente en más de un siglo. Fin de la cita. Solamente para que entiendan, hermanos, apostasía es negar la fe. Ya no creo, ya no soy cristiano.
¿Ustedes se imaginan que un hombre como John MacArthur, por ejemplo, con toda la influencia, el impacto, a los libros escritos, casi 500 libros escritos, y de repente diga, ya no soy cristiano? Bueno, no fue tan así, pero es una celebridad cristiana, su iglesia son casi 20.000 miembros. El copastor o el pastor que se quedó en el reemplazo de Harry se quedó conmocionado y él dice que se quedó todo un día buscando refugio en la palabra de Dios. ¿Y saben qué? El copastor estuvo leyendo la Biblia una y otra vez, buscando respuestas, porque era muy amigo de Harris. ¿Y qué estaba leyendo el pastor? Timoteo. Y es en Timoteo donde él encontró la respuesta, el oasis que buscaba. Porque justamente Pablo ya anticipa que no debería sorprendernos, no debería ser una sorpresa, ¿por qué? ¿Por qué? Sino que ya anticipa que va a ocurrir, que muchos o algunos apostatarán de la fe. En 1 Timoteo dice algunos y en 2 muchos. Hay un lapso de tiempo entre 1 y 2 Timoteo. Para cuando se escribió 1 Timoteo, algunos van a apostar, pero cuando se escribe 2 Timoteo, muchos, el amor de muchos se va a enfriar. Es notable ya el énfasis. A medida que pasa el tiempo, la corrupción va a avanzar. Bueno, es notable que el copastor encontró respuesta en el pasaje que vos y yo tenemos hoy enfrente. En el capítulo 4 de Timoteo encontró la respuesta que buscaba para aliviar su corazón y el de toda la congregación que quedó conmocionada. Hermanos, nosotros tenemos muchas alertas en las Escrituras. A medida que leemos la Biblia vamos encontrando versos tras versos que nos habla acerca de lo que es la apostasía. Y tenemos que considerar que apartarse del Dios vivo es algo necio y gravísimo. Pero no solamente es apartarse de Dios y ya, sino que es apartarse de Dios a costa de alguien más. Y ese alguien más son demonios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, yo les leo, no pueden tomar nota, cada vez que escuchen hermanos, cada vez que se rechaza la verdad de Dios, lo que está en juego son mentiras demoníacas. Eso es categórico. Cuando encontramos el error doctrinal, lo que hay después de la verdad de Dios es doctrina de demonios, error demoníaco. Para que vean, por ejemplo, Levíticos 17:7 dice, Moisés, vean, un texto muy antiguo, nunca más sacrificarán a sus demonios. Hablando de los pueblos paganos y que Israel nunca debía caer en esas prácticas. Las escrituras son directas, no van con rodeos, no buscan suavizar, es exclusiva, Cristo fue exclusivo, las escrituras son exclusivas, hablando que hay un único Dios vivo y verdadero, y así también nos dicen que lo que no tiene que ver con la verdad de Dios, tiene que ver con demonios. Por ejemplo, Deuteronomio 31:17 dice, sacrificó Israel a los demonios, hablando de que se fueron en pos de dioses de los dioses de los vecinos. Salmo 106:36 dice, antes se mezclaron, hablando de Israel, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Y el autor en el siguiente versículo desenmascara quiénes eran esos ídolos. Dice el siguiente versículo, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. En el Nuevo Testamento encontramos la misma verdad. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, un conocido versículo, 1 Corintios 10:20, Pablo dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, dice Pablo, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y este pasaje que ahora estamos estudiando está hablando aquí de que el que apostata de la fe no es que, bueno, dejó de creer porque me cansé. Apostata de la fe, dice allí, y el que modifica el verbo es escuchando, es apostatar escuchando a doctrina de demonios. Es muy importante tener en mente, hermanos, que ahora en Timoteo estamos empezando una sección nueva, porque
en la carta estaba hablando de cómo debería ser el orden en la iglesia, cómo debería ser la piedad de la iglesia. Debe ser ordenada, los hombres deben orar, las mujeres deben estar calladas en la congregación, criar hijos en piedad, los líderes deben ser piadosos, calificados, porque ese es el misterio de la piedad, que el verdadero piadoso Cristo fue manifestado en carne y el Evangelio. Básicamente, hablando de todo eso en la primera parte de la carta, ahora Pablo se centra a hablar de la piedad de Timoteo. Pero vos, Timoteo, y entre ambas, entre la piedad de la iglesia y la piedad de Timoteo, que Timoteo debe mostrar él mismo, hay como una bisagra, y es esta sección 4, 1 al 5, donde Pablo advierte a Timoteo. Después de hablar de ese himno tan monumental, ¿se acuerdan del capítulo 3? Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que anuncia que Cristo fue manifestado en carne, visto de los ángeles. Todo eso que leímos de ese himno, Pablo sigue sin cambiar de tema en el capítulo 4, pero. Pone ahí un contraste, pero. O sea, la iglesia es columna de la verdad de Dios, pero a pesar de que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, muchos en la iglesia o algunos en la iglesia no van a aferrarse a la verdad, sino que van a irse tras el error. Ese es el gran contraste. El pero te muestra que hay un contraste allí. Porque la iglesia, escuchen, la verdad de Dios va a ser atacada, Timoteo. La verdad de Dios, a pesar de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, esa verdad va a ser atacada por demonios, por Satanás. Va a ser atacada desde fuera y desde dentro. Porque la apostasía está ahí, a la mano. Todos los que pertenecen exteriormente a la iglesia no pertenecen interiormente a ella. Hay muchos aquí que están sentados en este momento aquí, pero no pertenecen a la iglesia. Esa es una triste realidad. Bueno, hermanos, la apostasía es algo que no nos podemos salvar. Es algo que la Biblia advierte. Y a Pablo, el hombre quizás más entrenado, el hombre más espiritual que podemos conocer en la vida de la iglesia cristiana, a Pablo le pasó lo mismo. Pablo dedicó tiempo, esmero, años, confianza a un hombre. ¿Y qué dice Pablo? Demas, amando más a este mundo, me ha desamparado. Me imagino a Pablo destrozado porque tanto tiempo dedicó a Demas como un colaborador. Le citan algunas cartas y sin embargo al final Demas ama más al mundo y se aparta, apostata. El sermón esta mañana, hermanos, se titula, y quiero que entiendan el contexto, que esto que está aquí está puesto como una advertencia y como una, podemos decir, como una profecía, como algo que va a cumplirse, como es algo veraz. La advertencia de la triste realidad de la apostasía nos debería mover a examinarnos y a prepararnos. Repito, la advertencia de la triste realidad de la apostasía, porque es algo triste, va a ocurrir, nos debería mover a, en primer lugar, examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe, y también a prepararnos, porque no debería sorprendernos. No debería sorprender, hermano, que el día de mañana alguien de aquí, muy amado, con mucho conocimiento incluso, salga, ya no es creyente. No debería sorprendernos, deberíamos estar preparándonos. Y es lo que vamos a ver viendo 4 puntos. ¿Por qué deberíamos examinarnos y por qué deberíamos prepararnos? Porque hay 4 puntos que Pablo plantea aquí en esta advertencia muy seria. En primer lugar, vamos a ver por qué es algo seguro de que algunos van a apostatar. Es algo muy cierto, no es algo probable. Esto va a ocurrir, dice la Biblia. Algunos van a apostatar. En segundo lugar, porque el origen de esta apostasía es demoníaca. Viene desde el mismo infierno. En tercer lugar, porque los canales de esta apostasía son los falsos maestros. Los falsos maestros, demonios, apostasía. Y por último, porque el contenido de la apostasía es el error y el engaño. El contenido siempre de una apostasía no es vacía, está siempre relacionada con el error y con el engaño, con el desconocimiento de la palabra de Dios. No importa qué tan sutil sea, siempre eso conlleva a la apostasía.
Muy bien, hermanos, aquí empieza Pablo diciendo, el Espíritu dice. Porque el Espíritu dice claramente. Que ¿cómo es eso? ¿Qué es que el Espíritu dice? Bueno, es básicamente que las Escrituras a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento vienen advirtiéndonos de que esto va a pasar. Pablo da la misma advertencia muchos años antes, no sé cuántos, muchos años antes, a los ancianos de Éfeso. Si quieres tomar nota, yo te leo en Hechos 20. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El Espíritu Santo viene advirtiendo con reiteración, una y otra vez, que esto va a pasar. ¿Serás vos el siguiente? Cristo había dicho también, permítame leerles unos cuantos versículos. Miren, hermanos, reitero, este es un tema serio. Vos estás pensando, no, yo no me voy a apartar. No creas eso. Todos deberíamos estar temblando porque sabemos que somos salvos por gracia, no por nuestras capacidades, y el pecado es tan engañoso que podemos estar autoengañándonos. Cristo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos, aquí está la palabra, la misma palabra de apartarse, de apostatar, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los falsos profetas van a lograr que muchos apostaten de la fe. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo dice, nadie os, vean ahí de vuelta ahí, engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hablando aquí del anticristo. Pero vean que el anticristo no vendrá antes de que venga la apostasía. Hay un periodo de tiempo donde la apostasía va a ser tan masiva que se le conoce como la apostasía. Hay gente hoy muriendo de hambre. Pero cuando el hambre es masivo, se dice hay hambruna. Pero si 2, 3, 4, 5 mueren, no. Pero si de repente hay una mayor cantidad de muertes por hambre, bueno, hay hambruna. Siempre hay apostasía. Y a medida que pasa el tiempo hay más. Pero va a haber un periodo de tiempo donde la apostasía va a ser la norma. Y va a ser en masa. Y eso va a ser antes de que el anticristo venga. Hebreos, escuchen hermanos, tan serio es que la Biblia, noten, una y otra vez martilla esta verdad. Hebreos 13:12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Hebreos 10:26, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya después de haber recibido el Evangelio, ya no hay más nada. Si no crees eso, no tienes solución. Segunda de Pedro 3:3, sabed ante todo que en los últimos días vendrán, vean esto, últimos días, en los posteros tiempos, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias pasiones o propias concupiscencias. Este versículo lo conocen todos. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, allí salieron es la misma palabra, afístemi, de apartarse. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron
para que se manifestara que no todos son de nosotros, dice Juan. Uno más. Judas 18:19 dice, los que decían, en el último tiempo, otra vez, en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. La apostasía existió y va a existir durante todas las épocas, pero va a llegar a su punto culminante justo antes de la llegada de Cristo, según las Escrituras. ¿Qué es un apóstata? Porque estamos hablando aquí de la apostasía. Bueno, un apóstata son cristianos nominales que se asocian con los cristianos genuinos, pero que luego salen de la iglesia, se apartan, niegan la fe. Un apóstata es alguien que reniega de su fe, es alguien que sale del lugar donde estaba. Lo llamativo es que apostatar aquí, apostatarán, está en futuro y en modo indicativo. Eso significa que es algo que va a suceder en el futuro. Quieras o no, hagas lo que hagas, la apostasía va a suceder. Y es triste. Es algo que se va a cumplir. Entonces, primer punto, la advertencia de la triste realidad de la apostasía nos debería mover a examinarnos, a prepararnos. Primer punto, ¿por qué? Porque es algo seguro, es algo que va a acontecer. La certidumbre de la apostasía es algo muy cierto. Algunos apostatarán de la fe. Y esta es la clave para entender este primer versículo. Siempre, hermanos, ha habido falsos discípulos. Y siempre habrá falsos discípulos. Qué triste que pensar que estoy mirando aquí esta iglesia, estoy mirando aquí esta congregación, y aquí, de entre esta congregación, hay falsos discípulos. En este lugar, en este salón, hoy hay falsos discípulos. Hay gente aquí sentada que está aquí, canta los himnos, está con una Biblia en mano, pero no son discípulos. La Biblia advierte que esto es así, que el trigo crece con la cizaña. Es por eso que la palabra aquí, apostatarán, es la palabra griega afísteme. Significa irse de, o salirse de una posición que originalmente ocupaba. Se desvían. Es salirse, pero de una forma deliberada, a propósito. Esto es mucho peor que sencillamente equivocarse o desviarse de la doctrina. Apostatar es algo adrede, horrible. Un apóstata no es, hay que aclarar esto, lo que no es un apóstata no es a alguien que le cuesta creer, sino uno que deliberadamente abandona la fe bíblica, que una vez profesó. Por eso es triste que cuando escuchamos a maestros, a teólogos, gente que maneja doctrina, y un día ya no creo más, no tiene sentido. Estábamos cenando el otro día con amigos acá cerca, de otra iglesia, y nos cuentan que un hombre de la iglesia de ellos, que muy preparado, que inclusive le discipuló a algunos de ellos, un día dice, ya no tiene sentido la fe cristiana. Y no era un joven, no era alguien jodón, era un hombre muy serio. Ellos cuentan que fue muy chocante escuchar eso. Y es triste, ¿verdad? Ver personas que manejan el hebreo, manejan el griego, manejan de memoria, tienen un montón de libros en sus casas y que sencillamente dicen, ya no quiero más saber nada. En la Biblia se le llama apóstatas, aquellos que llegan muy cerca de la salvación, ahí en el umbral. Es como aquellos que llegaron a la tierra prometida, en el límite de la tierra prometida, probaron la uva, esas uvas enormes, vieron ahí la miel, la leche, vieron todo y se dieron la vuelta y salieron. Hasta ese punto llegaron, como dice el autor de los Hebreos. Cuando Jesús dio sus parábolas, tenía en mente a este grupo, cuando él usó la parábola de la semilla que cae sobre la piedra. Dice Jesús, ¿se acuerdan ustedes? El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en pedregales. Estos son los que reciben al momento la palabra con gozo. Pero como no tienen raíces, creen por un tiempo. Y en el tiempo de la prueba, afísteme, apostatan, se apartan. A ver, si vos te vas a ir a predicar el evangelio a una persona
y te dice, yo no creo en Jesús, eso no es apostasía. Apostasía es cuando vos le predicas el evangelio a alguien, esa persona llora, abraza el evangelio, viene a la iglesia, compra una Biblia, está contigo, se sienta, canta, por un tiempo, pero luego se aparta. Eso es apostasía. Es actuar como Judas. ¿Te imaginas lo que hizo Judas? Estuvo con el mejor maestro, con Dios hecho hombre. Escuchó los mejores sermones nunca antes que un ser humano podía haber escuchado. Los soldados no pudieron arrestarle. Nunca un hombre ha hablado así, dicen los soldados, cuando quisieron arrestar a Jesús. Judas participó de los milagros, los portentos, las obras de Cristo, la impecabilidad de Cristo, el impacto de sus palabras, su vida, su obra. Y sin embargo, Judas fue un traidor. Judas, el mayor apóstata. Volvió su gozo eterno y escogió el infierno, el castigo eterno. Qué terrible. Y es eso lo que hace un apóstata. Y pensar que aquí, hermanos, hay personas que no vamos a ver en el cielo. Hay personas que no vas a ver la cara en el cielo. ¿Verdad? No están ahí. Va a dolernos, pero debemos estar orando por eso. Es por eso que se nos alienta a orar unos por otros, a estar velando, porque este es un tema terrible. Dice la Biblia, no nos deslicemos, no descuidar una salvación tan grande. Qué terrible, escuchás una y otra vez el Evangelio y sos sencillamente una persona, un simpatizante, que está de acuerdo con los hechos del Evangelio, asentís con todo, pero no te entregás al Evangelio y falta poco. Te falta la ocasión para demostrar que sos un apóstata. Es increíble cómo el Espíritu, vean aquí, el Espíritu Santo, porque está en mayúscula, el autor de la Biblia dice claramente. Y esto no es que dijo en tiempo pasado, dice porque lo está diciendo, porque es algo presente, es una realidad. Dice claramente, no ambiguamente. Lo dice de una forma que no quede dudas. Y lo dijo a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando anunció que había falsos maestros, en Mateo 24. Lo dijo a través de Pablo, en varias epístolas, a través de Pedro, a través de Judas, hablando de los burladores, y a través del apóstol Juan. La apostasía va a ir a un aumento a medida que lleguemos al final. Esa nota de advertencia, mirad, atiendan, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, dice aquí. Corazón malo. ¿Ustedes recuerdan el libro de los reyes? Cuando Dios pone los reyes, siempre decía, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, o hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Había un rey que se llamaba Amasías, dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero su corazón no era perfecto para con Dios. Había algo en su corazón que la gente no veía, pero que Dios veía, que no estaba alineado con las normas de Dios y que faltaba tiempo para que se manifieste. Y fue un gran apóstata, porque al final de los tiempos, al final de su vida, de ese rey trae y adora a ídolos, se aparta del Dios vivo. Yo no sé, hermano, nosotros vemos fachada, vemos aquí rostros amables, gente cantando, ¿verdad? Hoy algunos nos reímos después, compartimos, oré por vos esta semana, etc. Pero hay algo quizás en tu corazón que no está alineado con Dios y esa es la semilla de la apostasía, que falta la ocasión para que te apartes. La apostasía, hermanos, es inevitable. No es que este sermón, estamos predicando ahora para tratar de que no haya más apostasía. Hermanos, no es así. Va a haber apostasía. Lo que esto debería movernos es a examinarnos, por eso dije, examinar nuestro corazón delante de Dios con temor y reverencia. Y en segundo lugar, a prepararnos como iglesia. A no desmayar, como este pastor de la iglesia de Harris, este hombre tan famoso que se apartó, encontró el sostén, encontró el consuelo en la palabra, sabiendo que esto es previsible. Están las escrituras, salieron de nosotros, porque nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero, dice Juan, salieron ¿para qué?
para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ese es el punto de entender de que es previsible, que es algo cierto que va a ocurrir, que algunos van a apostatar. Un apóstata no es alguien que tiene dudas. Yo soy un apóstata, vos estás pensando en tu corazón, ¿será que yo soy apóstata porque tengo dudas? Hay veces. No, un apóstata no es alguien que duda o que tiene luchas. Vos puedes estar ahí en tu lugar luchando con ideas y eso no es apostatar. Apostatar es salirse voluntariamente, deliberadamente de la fe que una vez tuviste o declaraste, diciendo ya no soy cristiano, ya no creo en Dios. Si vos tenés ataques, dudas, porque a todos nos pasa, eso es parte de la lucha. Recuerden que estamos en una lucha espiritual tremenda. Es una lucha sin descanso. Satanás ataca tu fe en Dios, ataca la palabra de Dios, tu confianza en la palabra de Dios, tu paz, tu gozo, tu testimonio. Así que es normal que tengas luchas. Lo anormal es que pierdas esa lucha y te apartes. Un creyente tiene luchas y sale victorioso, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia, ¿verdad? Un creyente sale victorioso de esos pensamientos ateos que cruzan por tu mente. ¿Será que será cierto todo esto? ¿Será realmente que Dios existe? Y si Dios no me escucha, obviamente son pensamientos, encontramos en los salmos. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Decía el salmista, Salmo 77. ¿Será que Dios se olvidó de sernos propicio? No, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria mía las obras de Jah. Sí, cómo Dios nos rescató y comienza el autor. Sí, tuvo un momento de debilidad y comenzó a pensar macanadas. ¿Nos puede pasar? Claro que sí. Eso es parte de la vida cristiana, luchar con pensamientos inicuos. Yo lucho, vos luchás contra dudas. Claro que sí, todo el tiempo. Y es por eso que tenemos que estar leyendo las Escrituras, alimentándonos, congregándonos, alentándolos unos a otros con la palabra de Dios. Continúa el versículo, dice, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, dice, ¿verdad? O días. Tiempos, gracias. En los posteros tiempos. ¿Qué es eso? ¿Qué son los posteros tiempos? Bueno, antes de explicar eso es notable que ya vean, Cristo vos decís, bueno, ¿qué tan fácil fue para Pablo predicar el Evangelio? Porque Cristo estaba ahí a la vuelta de la esquina. Cristo hizo milagros, la cruz, la fama de Cristo fue mundial y la resurrección también llegó, que la tumba estaba vacía, así que predicar el Evangelio era fácil, podemos pensar. También pensando en eso, es que en el tiempo apostólico, qué difícil habrá sido apostatar de la fe, porque ¿cómo alguien va a apostatar en un tiempo donde están vivos los apóstoles? Pablo. Y sin embargo, sí, a pesar de todo, sí, aún en el tiempo de Pablo, Demas, por ejemplo, fue un apóstata. Judas, con el propio Cristo. Demas, con el propio Pablo. Siempre hubo apóstatas. Dice un comentarista, la doctrina del Evangelio se encuentra ahora, hablando así, ahora dice, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, ahora en un estado floreciente. Pero no pasará mucho sin que Satanás comience a sofocar la semilla pura con las malas hierbas. Fin de la cita. Qué interesante. Ni bien comenzó, vean, la iglesia en Jerusalén a crecer, Satanás ya comenzó a meter engaño y pasaron unos años hasta que hubieran apóstatas. Y años más tarde, Pablo tiene que escribir 2 Timoteo para reforzar esta idea. Los posteriores tiempos, ¿qué son? Bueno, en los posteriores tiempos incluyen al futuro escatológico, al final de los tiempos. Pero, ¿cuándo comienza ese tiempo? Comenzó ya con la primera venida de Cristo. Cuando la Biblia habla, escuchen hermanos, esto es muy fácil de ver en la Biblia. Cuando la Biblia habla del postrer tiempo, se refiere al tiempo entre la primera y la segunda venida. ¿Está bien? Comenzó con la primera venida. Bueno, para mostrar eso vamos a ver algunos versículos para que ustedes tengan y tengan evidencia. Pueden tomar nota y le va a ser muy útil. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Aquí apoya la idea de que estamos en el último tiempo y Juan estaba en el primer siglo, año 90 después de Cristo.
Ya es el último tiempo. Primera de Pedro 1:20 dice, afirma que Cristo se ha manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro dice que Cristo, vean, ¿cuándo fue la encarnación? En el año 30, en el año 5 antes de Cristo, según el calendario. Ahí comenzó supuestamente el postrer tiempo, porque Cristo fue manifestado. El autor de los Hebreos, usted conoce este versículo. Dios, ¿se acuerdan? Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces por los padres, ahora en los postreros días, dice ahí el autor de los Hebreos, nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de Cristo. Los postreros tiempos, los postreros días, o el último tiempo, se refiere al tiempo donde Cristo aparece. Es el tiempo pronosticado por el Antiguo Testamento como el llamado al arrepentimiento. Y ese llamado es cuando Cristo mismo viene arrepentido, ¿se acuerdan? El mismo autor de los Hebreos dice en Hebreos 9:26, ahora en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio a sí mismo para quitar de medio el pecado. Vean, en la consumación de los tiempos o de los siglos. Desde la primera venida de nuestro Señor hasta su segunda venida, toda esta época estará marcada por la apostasía, pero una apostasía en aumento. Una apostasía que irá en aumento a medida que lleguemos al final cada vez más cerca del anticristo y de la segunda venida. ¿Saben? Hay un versículo muy conocido que dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y eso traigo eco lo que decía Alejandro Pelufo. Él decía, ¿cómo nos cuesta amar a Dios? Cuesta tanto amar a Dios, pero a medida que pasa el tiempo, cuesta más, dice él. Y es cierto, cuesta agradarle a Dios. Tenemos tanto que nos distrae, que nos enfría. Pero aún así, hermanos, no deberíamos ser sorprendidos, sorprendernos y enseñar la verdad de Dios, porque es la verdad de Dios la que nos fortalece, la que nos anima. Y a la luz de esa verdad, examinar mi corazón, examinar el tuyo. No pienses, no parece lo creyente. No pienses en otro, piensa en tu corazón. Así que el primer punto es, esto es algo cierto, la apostasía va a ocurrir. En segundo lugar, estamos viendo que la advertencia de la triste realidad de la apostasía nos debería mover a examinarnos y a prepararnos. ¿Por qué? En segundo lugar, porque su origen es demoníaco. El origen de la apostasía es demoníaco. Dice allí el versículo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando es un participio, modifica el verbo de apostatar. La gente apostata escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Son los seres demoníacos los que se encargan de sembrar el engaño. ¿Se acuerdan que en Efesios 6 se habla claramente de que nuestra lucha no es contra Benny Hinn, nuestra lucha no es contra Marcos Witt, contra los falsos maestros. Nuestra lucha es no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí expresa no solamente que le prestan oído, sino que esté escuchando, es el verbo prosecho, o prosecho, no sé cómo se pronuncia, que significa asentir o dedicarse, a aferrarse a. El tiempo presente de este participio de escuchando muestra que continuamente se exponen y asienten a las enseñanzas demoníacas. Hay personas, escuchen hermanos, que entienden los hechos del Evangelio intelectualmente. Es difícil evangelizar a esas personas, porque ya conocen los hechos del Evangelio. Conocen que Cristo murió en la cruz, que Jesús es Dios, conocen que al tercer día resucitó, que vendrá por segunda vez, conocen que la salvación no es por obras, conocen esos hechos. El problema es que siguen escuchando a demonios.
y hacen como un caldo mental entre los que acá escuchan y los que... y hacen un cóctel peligroso, terrible. Estas personas se identifican como creyentes, se congregan en iglesias de sana doctrina, tienen Biblias de comentarios MacArthur incluso, ¿por qué no? Pero el problema es que su corazón no es recto para con Dios y no tienen al Espíritu de Dios, no son creyentes. Así que son atraídos por el espíritu engañador. Noten el contraste, a ver, para no perder de vista. Estamos estudiando en el Fundamento de la Fe el rol del Espíritu Santo. Y el rol del Espíritu Santo es guiar a todos los creyentes a la palabra de Cristo. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no son de Cristo? Bueno, los demonios guían a los que no son de Cristo al engaño. Alguien te guía, o el Espíritu Santo, o los demonios. Y lo que pasa con los apóstatas es que vienen donde están los creyentes, se juntan y se congregan con los creyentes, pasa un tiempo y ellos siguen a su guía, a los demonios, al engaño. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas, el verdadero creyente, escuchen hermanos esto, escucha la verdad y sigue la verdad. Un creyente va a pecar, cae en pecado, se tropieza, por supuesto que sí, pero se levanta, se arrepiente, no vive en pecado, sigue la voz de su maestro. Sin embargo, un apóstata, llegado un momento dado, cuando tiene la ocasión, apóstata, se saca su máscara. Yo no creo, ya no puedo creer esto, y se aparta. Los apóstatas no son, hermanos, víctimas de los cultos de falsos maestros o de artimañas de falsos maestros. No son víctimas de haber leído un libro de escritores astutos sencillamente. Pobrecitos que leyeron un libro y les persuadió. Ellos son víctimas de demonios, de espíritus demoníacos. Cada vez que encontramos en la Biblia mentiras y engaños, sabes que está detrás el diablo y sus huestes demoníacas. No es poca cosa. Así que las falsas enseñanzas no son simplemente ideas humanas y nada más. Son ideas del mismo infierno, satánicas. Ahora, el modo en que está aquí, doctrina de demonios, indica que no es enseñanza acerca de demonios, sino enseñanza creada por los demonios. Es muy distinto. Son hechos por ellos. Satanás y sus agentes han elaborado, escuchen, una de las mejores teologías sistemáticas. Espectacular, sencillo, digerible. Nada más que tiene engaño. Satanás se disfraza como ángel de luz. Él obviamente no te viene con un tridente, con un cuerno todo rojo, feo. Él se disfraza como ángel de luz, con un lenguaje académico, en universidad, en seminarios académicos, con un lenguaje rimbombante, ensayos teológicos. En ese ambiente hay apóstatas. Y Satanás está metido allí, trabajando, escribiendo doctrina falsa. No es de extrañar entonces que la Biblia tome tan en serio este tema y nos advierta una y otra vez que no nos expongamos a la falsa doctrina, porque es tan peligroso. En 2 de Juan, noten lo que Juan escribe, yo le leo. En 2 de Juan dice, muchos engañadores han salido por el mundo. Abrí mejor, lee conmigo. En 2 de Juan 7:11. 2 de Juan, versículo 7. Segunda de Juan, versículo 7, es un capítulo, segunda de Juan, 7 al 11, dice, muchos engañadores han salido por el mundo. Noten ahí el énfasis de muchos. Muchos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
Y luego dice Juan, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, vean lo que hay que hacer. No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Pero por qué? Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Qué fuerte. Aquí identifica Juan de que no perseverar en la fe o apartarse es ser no creyente. Perseverar en la fe, la perseverancia de los santos, es evidencia de ser creyente. Ahora bien, si alguno no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no la recibas. Porque si vos te juntás con el error, el que enseña falsa doctrina, vos te exponés a un gran peligro. Vos podés perder el fruto de tu trabajo, dice Juan, es terrible. El que lo hace participa de sus malas obras. Ya Jesús lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay un punto neutral. O sos del bando de Cristo, del bando de la luz, o sos del bando de las tinieblas. Es una guerra espiritual. ¿De qué bando estás? No podés estar neutral. Así que si estás con la verdad, estás en contra del error. Si vos de algún modo, no importa cuál sea, acariciás el error, mimás el error, tolerás el error, ya estás en contra de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Sostiene la supremacía de la verdad manifestada en el supremo Dios. Dios mismo es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. La iglesia predica y proclama la palabra de Dios, que es la verdad. La iglesia es santificada en la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cualquier cosa menos que eso ya es el error. No podemos siquiera pensar en apartarnos de la verdad, de la palabra. Cualquier otra idea fuera de la palabra debe ser examinada con mucho temor, con mucha cautela. Tenemos que rescatar a aquellos que están bajo la influencia de la falsa enseñanza, como arrebatamos un pedazo de madera del fuego, con mucho cuidado. Dice Judas, cuidando inclusive de la ropa contaminada. Cuando alguien toca veneno, toca con mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado cuando tratamos con el error, con la falsa doctrina. Es algo muy serio. Escuchen, hermanos, Satanás es muy sabio. El problema del diablo es que el diablo tiene una sabiduría pervertida, corrompida. No subestimes al enemigo. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. El diablo está presto y pronto para idear estratagemas del error. Y no son peleyes. Él se toma su tiempo, él ve tu vida, ve tus puntos débiles y va trazando una artimaña para destruirte, destruirnos como iglesia. Hermanos, recordamos, estamos luchando contra el error, luchando contra el pecado residente en nuestros cuerpos, sabiendo que esa lucha es una evidencia fuerte de que somos de Cristo. En tercer lugar, Pablo continúa, la advertencia triste de la realidad de la apostasía nos debería mover a examinarnos, a prepararnos. ¿Por qué? Bueno, porque los canales de la apostasía son los falsos maestros. Sí, la fuente de la apostasía, los demonios. Pero los demonios se valen de agentes humanos, se valen de lo que llamamos falsos maestros. Vean allí, el versículo dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Aquí los falsos maestros son hipócritas, mentirosos, cuya conciencia ya no les anda. Son humanos, son hombres. Y aquí sí, uno puede pensar en falsos maestros, pero ya recordad siempre que cuando recordás o ves un falso maestro es alguien que enseña el error, algo que va contrario a las escrituras, eso es un falso maestro.
no es un falso maestro una iglesia que piensa un poco distinto a nosotros. No es así. Nosotros tenemos muchos hermanos que respetamos y que no estamos totalmente de acuerdo en todos los puntos, pero son hermanos muy amados, muy respetados. Esos no son falsos maestros. Falsos maestros son aquellos que predican un evangelio diferente. ¿Está bien? Para identificar. Y son los canales que los demonios usan para proliferar, distribuir su error, sus mentiras. Son guías religiosos. Parecen externamente devotos, cara de buenos, obviamente. Sus ministros de justicia parecen. Incluso pueden enseñar, como dijimos, en un prestigioso seminario o una notable universidad cristiana. Pudieran pastorear iglesias, ser pastores de iglesias y escribir libros como este hombre, Joshua Harris, comentarios teológicos, como este hombre escribió antes de apartarse, escribió un tratado teológico y aún así se apartó. Aunque parecen hombres de Dios, sirven al diablo. Ellos blasfeman a Dios. Recibir la enseñanza de estos falsos maestros es muy perjudicial. Y trae como resultado la gangrena espiritual, tema que Pablo va a tratar en 2 Timoteo capítulo 2. Cómo corrompe la gangrena de estos falsos maestros. Ustedes saben que en las cartas pastorales se habla mucho de la apostasía, pero hay algo que se habla, aparte de la apostasía, ya como consecuencia, la causa de la apostasía, y este es un tema central en todas las cartas pastorales, en Tito, en 1 y 2 Timoteo. Y ya lo dijo Pablo, pero ahora vamos a volver a martillar esta verdad. ¿Saben cuál es? La limpia conciencia. Piensen por un momento. Abrí ahí en 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 5. Cuando Pablo le da el encargo a Timoteo, noten lo que Pablo dice. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Noten lo que es allí, corazón limpio, buena conciencia. La buena conciencia está íntimamente relacionada con la apostasía. Un hombre que tiene buena y limpia conciencia es un hombre que va a perseverar en la fe. Es un creyente. Un hombre que no tiene limpia conciencia, no tiene una buena conciencia, ¿qué va a pasar? Va a tener una fe fingida. ¿Y qué es un apóstata sino eso? Un apóstata es alguien que tiene una fe fingida, que está fingiendo por un tiempo y luego saca su máscara y muestra quién es. Hermanos, esto es de suma importancia y es aquí donde hacemos el eco de examinarnos, yo también. Cada uno se conoce a sí mismo. Cada uno debería examinarse dónde estamos empezando a desviarnos. Y comenzás, ¿en qué punto de tu vida comenzaste o estás comenzando a desviarte y a abrazar otras cosas? Porque es cuestión de tiempo nomás para que esto se haga evidente y algún día digas, yo ya no creo más. La conciencia es aquello que Dios nos puso para reaccionar ante el error. La negación de la fe sucede cuando ya tu conciencia no te alerta del error. Lo primero que uno hace antes de convertirse en apóstata es abandonar la limpia conciencia. Y es justamente lo que hacen estos falsos maestros. Ellos tienen ahí la conciencia cauterizada. Eso significa que se expuso tanto, es como cuando le ponen, ¿ven la marca del caballo con ese hierro que está al rojo vivo? Se le pone la marca. Eso hace por tu piel y eso ya no tenés sensibilidad, no tiene más sentido. La conciencia está muerta. Ya no te afecta hacer una cosa u otra. El pecado ya te es indiferente, ya no te estorba, no te quebranta.
Es por eso que por eso voy a decir, ¿cómo es que un falso maestro puede enseñar tales mentiras? ¿Cómo es que un falso maestro puede enseñar que es permitido por Dios el matrimonio homosexual? Y no le molesta, no le da miedo enseñar eso. Porque su conciencia ha sido aniquilada, ha sido adormecida, así que él puede abandonar fácilmente la verdad de Dios y tener hipocresía. Ya no posee la sensibilidad de lo bueno y lo malo. La conciencia que controlaba su conducta ya no está. Que Dios nos libre, hermanos. Ustedes van a ver la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se esmeraba en procurar tener limpia conciencia. Y no es de menos. El rey David tuvo todo un año de aflicción. Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos y se hizo grande mi gemir noche y día. Él enfermó incluso por querer acallar la conciencia de su pecado. Un creyente sufre cuando no confiesa el pecado, cuando no se aparta. La apostasía empieza cuando tu conciencia es adormecida. Bueno, la conciencia de uno creyente, evidentemente, todo ser humano tiene conciencia. Eso según Romanos capítulo 2. Dios puso la conciencia en el ser humano como el juicio más elevado para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero en estos inconversos, que son simpatizantes de la fe, que están entre los creyentes, su conciencia va a ser adormecida al punto de ser cauterizada y no funcionar más. En último lugar, vamos a ver la advertencia de la triste realidad de la apostasía. Nos debe mover a examinarnos y prepararnos. ¿Por qué? Porque el contenido de la apostasía es el error. Hemos visto que la apostasía es inevitable, que la fuente de la apostasía son los demonios. El medio que utilizan los demonios son los falsos maestros, que ya no disponen de conciencia. Y en último lugar, el contenido de la apostasía es el error. Vean que dice allí, prohibirán casarse y mandarán, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este último punto tiene más versículos, pero este último punto contiene el contenido que en aquel entonces era el error doctrinal. Era el contenido de la herejía o de la apostasía de aquel momento. Cualquier cosa, hermanos, que se oponga a la Biblia, mira, cualquier cosa que se oponga a la Biblia puede ser el punto de partida de un demonio, de la enseñanza de un demonio. Ya dijimos eso. Les leo lo que dice un comentarista. Pudiera esperarse que el apóstol siguiera sus fuertes comentarios sobre la doctrina de los demonios con ejemplos como rechazar la Trinidad o la deidad del Salvador o el rechazo de la salvación por gracia. Pero, dice este comentarista, Satanás es muy sutil y busca ganar un punto de apoyo en un terreno que produzca frutos más fácilmente. Fin de la cita. Satanás no te va a decir, no, que Jesús no es Dios. Obviamente. Él va a buscar un punto, ni siquiera secundario, terciario. Se va a ir bien lejos. ¿Y qué punto más que el matrimonio y el ayuno? Porque la Biblia habla del ayuno como algo bueno. O sea, abstenerse de alimentos no es malo. ¿Ven? Es muy ambiguo. Inclusive la Biblia elogia la soltería como que uno puede servirle a Dios mejor, dice Pablo. Pero no está mal casarse. Pero estos hombres, mejor dicho, Satanás, toma este punto bien ambiguo y sobre esto edifica el error. Y fue lo que edificó en aquel entonces. La idea de aquel primer siglo era el neoplatonismo. Era la idea, eran varias ideas realmente sobre que la materia era mala, lo espiritual es bueno y lo físico es malo. Así que a partir de esas ideas raras, bueno, obviamente el matrimonio ¿para qué? Y las comidas también, ¿no? Hay que evitar lo máximo posible. Son ideas rarísimas. Pero
más allá de explicar este tema de la dieta, más allá de explicar, el punto es, noten aquí la sagacidad y lo sutil del diablo para introducir el error. Los falsos profetas describen falsa doctrina de forma que no se note. Con elementos, y aquí está, el elemento, hermanos, no se duerman, creo que atiendan esta parte, no se olviden de que el punto que estamos estudiando es la piedad de Timoteo, la piedad de la iglesia y la piedad de Timoteo. Estos falsos maestros enseñaban que vos podías ser piadoso con externalidades. Notable. Claro, vos sos piadoso si es que, aparte de esto, vos también te abstenés de esto y te abstenés de aquello. Vean, si vos ayunas mucho. Y es para pensar, esto lo dice Calvino justamente, la falsa piedad. Es profano esto, porque esto profana la palabra de Dios. Aparte de que muchos de ellos, especialmente los falsos maestros, decían que era necesario para la salvación. Los engañadores estaban centrando en lo que parecían dos enseñanzas. Esa espiritualidad exigía no casarse y abstenerse de alimento como motivos para ser salvos. Como siempre es típico de las mentiras del diablo, estas enseñanzas tienen algo de verdad. No es todo mentira. Hay elementos de verdad que mezcla con el error. Y eso es lo que es muy difícil. Hermanos amados, es por eso que es tan reiterativo desde este púlpito todo el tiempo que leamos las Escrituras, que estudiemos las Escrituras para tener discernimiento. Porque el diablo manipula las Escrituras, tuerce las Escrituras. El error no está ahí tan simple para que lo vean. El error está camuflado con algo de verdad. Un poco de error en medio de mucha verdad. Ese es el gran punto. Y aquí se requiere discernimiento. Ayunar no es malo. Ser soltero tampoco. El engaño es en ver a ser soltero y ayunar como necesario para salvarse. Eso es por un lado. O también necesario para ser piadoso. Si vos no ayunás, vos no sos piadoso. Si vos te casás, no vas a ser tan piadoso como aquel soltero. Error. Eso no es así. Y es justamente esta idea humana de la religión falsa que ataca la verdadera espiritualidad, la verdadera piedad. Esto caracterizó a los esenios. Los esenios, no hay mucho tiempo, pero te puedo decir que en esa época era una secta judía que apareció en Palestina a principios del siglo II. Ellos formaron una sociedad en Qumran, cerca del Mar Muerto, y ahí se encontraron los rollos del Mar Muerto. Ellos practicaban el ascetismo, negaban el matrimonio y se imponían fuertes regulaciones dietéticas. Es posible que ellos hayan influenciado o la base de la creencia de ellos ya haya influenciado fuertemente a algunos. Puede ser. O también puede ser el dualismo filosófico de Grecia, que caracterizaba mucho la filosofía griega, que influenció a Éfeso. También puede ser. Sea lo uno o sea lo otro, hermanos, estas ideas provenían de demonios y atacaban una cosa, atacaban esto, atacaban la palabra de Dios y lo atacaban de forma muy camuflada. Y para los indoctos, para los que no estudian, eran comidilla. En cada generación se van a levantar hombres que se creen más estrictos que Dios. Siempre pasa eso. Siempre se van a levantar hombres que se creen mejor que Dios. Increíble, más bueno que Dios, más estricto que Dios, más papitas que el Papa, dicen. Pablo rechaza contundentemente esto en segunda, les leo yo, Colosenses 2, versículo 16, dice Pablo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a las bases del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques?
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, escuchen esto, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero, dice Pablo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No te sirven para nada para vencer a la carne. Cuando era adolescente, me acuerdo que con un amigo muy cercano, nosotros hablamos de cómo podemos vencer al pecado. Y una idea que se nos ocurrió, obviamente fuera de la Biblia, y estas son ideas antibíblicas totalmente, era, si yo logro la disciplina en el ayuno, voy a lograr vencer al pecado. Y hablamos de que tenemos que ayunar. Entonces, si yo controlo mi estómago, también voy a controlar esto. Nada que ver, hermano, fue peor. Tenía hambre y encima pequé más. O sea, terrible. Y acá lo que dice Pablo es, tienen cierta reputación de sabiduría, ayunar, tienen cierta reputación, abstenerse de alimentos. Lo que nos ayuda a vencer el pecado es el Espíritu de Dios y su palabra. El problema es que todas estas ideas de abstenerse de alimentos, de no casarse, son un terrible error. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Dios, hermanos, hizo todas las cosas buenas para que las disfrutemos. No está mal disfrutar del matrimonio, no está mal disfrutar del alimento que comamos. El día que Dios creó en Génesis capítulo 1, versículo 30, 31, dice, todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. No había todavía pecado. En Génesis 1 no había todavía pecado. Todo era bueno en gran manera. ¿Y qué había? Había alimentos. El matrimonio ya fue creado en Génesis 1. Porque todo lo que Dios creó es bueno, dice Pablo. Y Pablo por segunda vez aquí introduce el Génesis. Ya lo hizo en el capítulo 2 cuando dice que Adán no fue engañado sino Eva, ¿se acuerdan? Ahora vuelve a Génesis capítulo y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Cita aquí Génesis 1:31. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Aquí hay el argumento por el cual tenemos que agradecer por la comida cuando oramos. Hay que orar antes de casarse, obviamente. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Obviamente, cada vez que oramos, santificamos las cosas, agradecemos. Cristo mismo dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale. Porque del corazón, y explica Cristo allí. Y en Hechos vemos que Pedro mata y come. No, Señor. Todo es santificado ya por la palabra de Cristo. Entendemos que las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento tenían un propósito y no era la salvación. El propósito, cuando lees en el Antiguo Testamento de que el pueblo de Israel tenía que no comer chancho, animales con pezuñas, en Levítico 11, por ejemplo, cuando lees eso, está puesto allí para poder servir como un medio para que Israel se aísle de los demás pueblos y se aparte para vivir santos para Dios. Porque en aquella cultura era terrible, la influencia pagana. Así que gracias que Israel tenía ciertas restricciones, Israel no podía compartir la mesa con un gentil, con un goel. Israel tenía que comer de cierta forma, preparar los alimentos de cierta forma. Pero venido Cristo, hermanos, estamos bajo la gracia, ya esa parte ceremonial no tiene vigencia, no tiene sentido alguno. El error fundamental de tales enseñanzas, ¿sabe cuál es? Rechazar la suficiencia de las Escrituras. Toda falsa enseñanza es un rechazo a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Pablo confronta en todas las epístolas pastorales. Y aquí en Timoteo, esta es la segunda vez, en el capítulo 6 va a volver a hablar de los falsos maestros. En el capítulo 1 lo hizo, en el capítulo 4 lo hace y en el capítulo 6 lo va a volver a hacer. 3 veces en una epístola. En todas las epístolas, Pablo habla de los falsos maestros. Pablo confronta y inclusive dice a Tito que hay que tapar la boca a estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos manipulan las Escrituras. Qué notable que Dios hizo todas las cosas para que las disfrutemos, pero está hablando aquí de los creyentes. Para que los creyentes participásemos. ¿Y los incrédulos? Bueno, los incrédulos, aunque disfrutan del matrimonio, la gracia de la vida y también de la comida, en ellos no se cumple el propósito supremo
y no dan alabanza a Dios por ellos. Eso se llama gracia común. El sol sale, llueve también sobre ellos disfrutan de la vida, eso es gracia común, pero en ellos no se cumple el propósito, ellos no dan gloria a Dios, ellos no viven para Dios, no tienen en cuenta a Dios, viven en el mundo de Dios sin Dios. Pero para nosotros, para los creyentes, Dios los hizo para que disfrutemos tales cosas. Es por eso que Pablo le insta a Timoteo para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Mira, Timoteo, que esto va a pasar. Va a haber gente que aunque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, va a haber gente que se va a apartar de la verdad. No te asustes, Timoteo, va a pasar eso. ¿Por qué? Porque van a apartarse para escuchar a doctrina de demonios. ¿Y qué son estas doctrinas? Y son doctrinas que pervierten la verdad. Son doctrinas que agarran elementos como el matrimonio, como el alimento, y lo pervierten. Y al hacerlo, atacan directamente las Escrituras. El simple, hermanos, por cierto, el simple externalismo no agrada a Dios, ni fomenta la genuina espiritualidad, ni la piedad genuina. ¿Qué significa eso? Actos externos, el ritualismo, venir aquí, cantar fuerte, venir bien vestido, venir temprano, está muy bien eso, venir temprano todo, pero actos externos meramente no agrada a Dios. No pienses que si vos ayunás vas a tener puntos extras con Dios. Bueno, Dios me va a perdonar mejor o más rápido si yo hago esto. Con Dios no se negocia, no hay trueque con Dios. En conclusión, hermanos, hemos visto este duro tema de la apostasía. La apostasía es un peligro que te puede alcanzar a vos, que me puede alcanzar a mí. Tenemos que estar evaluando nuestro corazón a la luz de la palabra. Los creyentes debemos evitar la falsa enseñanza. ¿Cómo? Prestando atención a la verdad. No te digo, anda a estudiar todas las doctrinas del error. Nada que ver, anda a estudiar tu Biblia. Haremos bien, hermanos, en prestar atención a lo que el autor de los Hebreos dice. Abrí tu Biblia, por favor, en Hebreos 13. Vamos a mirar este último versículo. Hebreos capítulo 13. Hermanos, una vez más, trata de pensar en tu vida, en tu corazón. Yo pienso en el mío, ¿sí? Pensemos cada uno. Dice allí el autor de los Hebreos, no os dejéis llevar, Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Vean esto. Qué buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Por si no sabías, crecer en la gracia es crecer en el estudio de la verdad de Dios, en las Escrituras. Afirmar el corazón con la gracia, ¿verdad? Afirmar el corazón con la verdad de Dios. No con viandas, no con elementos externos, materiales, esfuerzos carnales, porque esos nunca sirvieron para nada. Puede servir para bajar de peso. Hasta ahí. Hermanos queridos, es tan importante mantener conciencias limpias antes de que nuestro corazón se endurezca por el engaño del pecado. Porque el pecado es engañoso. El pecado te dice, arrepentite más tarde nomás. Y empecemos a hacer cosas que si no nos apartamos van a destruir nuestra fe. Hermanos, necesitamos crecer en el conocimiento del Dios Santo para tener discernimiento. Porque estamos rodeados de una cultura que pretende tener control de nuestros pensamientos. Esta cultura pretende controlar tu mente a través de la música que escuchas, las películas que ves, los comentarios en las redes, la moda que impera, el estilo cultural. Vean, por ejemplo, el hábito de compras cambió bastante de un tiempo a otro con las cadenas de supermercado, cadenas de farmacias, su tienda dentro de la tienda. Vos ya no te vas sencillamente a comprar, sino a pasearte, y no está mal. Pero ves cómo están manipulando tu mente y cómo somos presa, sin darnos cuenta de los cambios culturales, que al último, lo que hablo de cultura, estaba hablando acá del mundo. Este mundo se opone a Dios, y no te olvides que estamos en una guerra espiritual, y en esta guerra espiritual
El mundo está aliado con el diablo, no con nosotros. Este mundo va a intentar apagar, sofocar nuestra fe, ensuciar nuestra conciencia, debilitar nuestra conciencia para lograr apostasía. Por eso necesitamos ir día tras día, alimentarnos con la palabra de Dios, en oración, arrepentirnos, en humildad, confrontarnos con la palabra. Hermanos, esta semana que pasó, ¿de dónde quitaste toda la información que tenés? Todo lo que leíste, ¿de dónde quitaste? ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo sabes que es verdad? ¿Proviene de la verdad de Dios o de este mundo? Cuidado, toma con pinza. Todo lo que cargaste en tu mente esta semana. Solamente te digo, esta semana que pasó nomás. De lunes hasta ayer. Todo lo que leíste, noticias deportivas, noticias de guerra del mundo, lo que sea, ¿de dónde proviene? ¿Cómo sabes que no se introdujo una idea que tristemente ataca paulatinamente la verdad de Dios? ¿Cómo sabes? ¿Logró alguna información que se metió en tu mente apartarte de tu lectura bíblica, de tus hábitos de penitencia, de memorización, de evangelismo? ¿Cuánto esta semana cargaste tu mente con la Biblia? Puedo decir, ¿cuánto leí la Biblia esta semana? ¿Cuánto oré esta semana? ¿Cuánto de mis oraciones fueron bíblicas? ¿Fueron piadosas, genuinas? Comenzamos a examinarnos, por eso digo, ante la advertencia de que va a haber apostasía, hermanos, eso debería preparar la iglesia para anticipar y no desfallecer. Pero también de examinarnos y ver nuestro corazón y ver cómo estamos, cómo está mi conciencia, cómo está mi vida, cómo está mi corazón hoy. ¿Cuántos sermones escuchaste? ¿Cuánto abriste tu mente para que llenen con nuestros conceptos? Hermanos, que Dios nos ayude para tener una mente sabia, con discernimiento, que podamos pelear la batalla de la fe con limpia conciencia, como dice Pablo, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe. Dios bendiga su palabra. Padre Santo, gracias por esta mañana. Señor, nosotros somos débiles, pecadores, y constantemente, Señor, pecamos. Hay pecados que no somos conscientes, hay pecados de omisión, pero Señor, más que nada tenemos temor de que nuestra conciencia no nos alerte más de esos pecados. Te agradecemos, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia tú has colocado la conciencia y tu Santo Espíritu nos redarguye de pecado, nos entristece, nos quita el gozo para volver a buscarte, Padre. Tu palabra dice que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Padre, también esta mañana seguro personas aquí hay sin Cristo. Hay personas que han venido de un contexto, tú sabes, Señor, el contexto de cada persona, sus luchas, lo que ha pasado, Señor. Tú entiendes, tú eres el creador, el que tiene el control de todas las cosas. Y por tu misericordia y por tu gracia, tú permitiste que esas personas hayan venido esta mañana a escuchar tu palabra. Señor, que esas personas no salgan de este lugar sin arrepentirse de sus pecados. Entender que esta vida no se centra en ellos, sino en ti, Señor. Tú eres el centro de la vida. Vivimos en una cultura tan egoísta, tan antropocéntrica, Señor, pero que nosotros podamos humillarnos ante tu gloria y que estas personas que han venido puedan arrepentirse ante ti, buscarte, Señor, por tu gracia, para que sean salvos también. Porque tú eres un Dios de gloria, de misericordia, de gracia. Te agradecemos tanto por tu palabra, Señor, y aplica a nuestros corazones para hacer una iglesia que tiemble ante tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.